Comenzamos con nuestra primera entrega de la sección Patrimonio. Antes quiero recordar que tenemos que llamar al 957 94 0111 para que a lo largo de las 2 horas que tenemos por delante de programa podamos entregar esas 2 entradas para el torneo que este fin de semana, de viernes a domingo, se va a celebrar en Vistalegre de baloncesto cadete. Nosotros volvemos a las profundidades, los secretos de un subsuelo fascinante como el de nuestra ciudad, y lo hacemos acompañados, como no podía ser de otra manera, de Pancho Gamero, ingeniero agrónomo. Pancho, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, Pancho, pues un privilegio volver a contar contigo, en fin, la persona que quizá conozca más y mejor, si no, vamos, no sé si una de las más o si no la que más, esta Córdoba oculta que pisamos cada día en un trabajo, Pancho, plagado de riesgos, pero también de grandes emociones, ¿no? Aunque hay que advertir que es peligroso. Sí, bueno, poquito a poco iremos viendo, ¿no?, por los sitios donde hemos podido entrar, y algunos sí son de riesgo, y bueno, ya descubriremos pequeños secretos sobre esta Córdoba milenaria, ¿no? Ha llegado a una precisión casi impensable del itinerario de las aguas de una ciudad que, si bien no es tu tierra natal, podríamos decir que la conoces desde la entraña, ¿no? Sí, la verdad que esto ocurre muchas veces, que quien viene de fuera pues tiene motivación por conocer la ciudad donde está, más que el propio cordobés. Y esa ha sido mi motivación. También mi carácter, me gusta ser muy exhaustivo, muy meticuloso, y llegar hasta el último rincón. Y yo creo que en algunos sitios, en cuestiones de agua, lo he conseguido, buscar hasta donde físicamente se podía llegar. Llega a puntos donde, en cuestiones de galerías subterráneas, el oxígeno escaseaba, ¿no? Hay riesgo, pero bueno, por todo lo demás son paseos y recorridos muy cómodos, muy bonitos, ¿sabes? Y hoy vamos a iniciar juntos, ¿verdad?, un itinerario muy especial. Conozcamos ya esos depósitos, receptores y distribuidores de agua en las ciudades. Bueno, ¿qué conocemos para empezar de las Alcubillas? Porque esto lo decíamos la primera vez que te entrevistábamos, Pancho, hay muchísima confusión ya para empezar con la terminología, ¿no? Sí, lo primero es tener un lenguaje para entendernos. Yo muchas veces utilizo palabras que ya están en desuso y estoy acostumbrado y hay que aclarar, ¿no? La idea en estos programas es que se tenga una visión global de lo que eran, y algunas son aguas de aquí de Córdoba, de los veneros, ¿no? Y lo que estamos haciendo es una visión tanto por la ciudad, los alrededores de la ciudad y de la sierra, y de las distintas aguas. Y para entenderla bien hay que hablar de algunas estructuras hidráulicas del reparto de las aguas, como son las alcubillas, ¿no? Entonces, definir las alcubillas, digámosle, si buscas la Real Academia de la Lengua, al final, buscando conceptos, pues te llega al concepto de alcubilla casi como de arqueta, ¿no?, que es una construcción donde llega las aguas y al mismo tiempo las reparte. Eso sería una definición sencilla. La verdad que cuando uno se pone a ver distintos tipos de alcubillas, encuentras que es más complejo, ¿no?, como la realidad siempre es más compleja, ¿no? La alcubilla en principio es una estructura de distinto material, ¿no?, que puede abarcar desde 1 metro, 2 metros, hasta 4 o 5 metros de alto. Normalmente son superficiales estas estructuras, están en la superficie, en el suelo, aunque también se puede entender que se encuentre como depósito o arqueta bajo tierra, que sería el prototipo de alcubilla aquí en Córdoba de la Puerta de Almodóvar, que ya en su día hablaremos con ella, ¿no? Pero normalmente son superficiales, y después también depende mucho de dónde se localicen, ¿no? No es lo mismo una alcubilla que esté en la sierra, que normalmente puede ser un punto de arranque, un punto de recepción de agua y que lo envía hacia la ciudad, que una alcubilla propiamente dicha en la ciudad. En la ciudad normalmente las alcubillas que ha habido son de gran porte, porque el reparto no es tanto lineal, en el sentido que yo llevo agua de un punto más alto de arriba a abajo, que sería el propio de la sierra, como que una alcubilla propiamente en la ciudad. En la ciudad, digámosle que una distribución de las aguas en forma de círculo, ¿no?, concéntrico. Igual reparte
por detrás suya varios metros, 30, 40, 50 metros, 100 metros, como por delante, ¿no? Es un sistema concéntrico de distribución de agua, mientras que una alcubilla más de la sierra es una distribución lineal, o sea, hacia abajo, ¿no? Hacia la ciudad. Y normalmente, como digo, los portes son mucho más altos en la ciudad, aunque hay secciones, como podría ser la alcubilla de Vallellano, que tiene como la altura de una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque San Basilio, que distribuye ahí esas aguas, está en el barrio, está una cota, una altura más baja, ¿no? San Basilio, todo el mundo sabe que tiene ya, se aproxima mucho al barrio a la altura, a la cota del río, ¿no? Que no es lo mismo que la alcubilla que hay por ejemplo, en la Mezquita, en la Puerta Norte, ¿no? Pero bueno, el día de hoy lo que queríamos hablar era centrarnos en la alcubilla de la sierra, ¿no? Para bajar de la sierra hacia la ciudad, ¿no? Bueno, construidas en piedra y ladrillo y actualmente destruidas en su mayoría, ¿no? Hablamos también de la importancia, el papel tan relevante que tienen en la gestión del agua de las ciudades y en la situación en la que se encuentran, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, tenemos una alcubilla en la campiña de Córdoba, el camino vecinal CV 272, el camino del Judío. Esa alcubilla, si la apreciamos, se ve que está bastante olvidada, ¿no? Y aunque en la campiña predominan mucho menos alcubillas, me gusta quiero aprovechar el día de hoy un poco para poner en valor esta estructura y también para denunciar su abandono, ¿no? Ese sería un caso de alcubilla, el camino del Judío de alcubilla de campiña, que está olvidada, que está está destrozada, ¿no? Entonces lo suyo sería, hombre, que se le hiciera un pequeño reparo para que durara varios años más, ¿no? Después hay otros tipos, te digo, la alcubilla de la sierra, no sé si nos pueden poner unas imágenes, del propio de Santa Clara, la alcubilla de Santa Clara. Esa alcubilla para mí tiene bastante... Esta imagen que vemos a continuación son la alcubilla de la campiña, ¿no? Esta primera, ¿no? Por la que empezábamos nuestro recorrido, que está del Judío, ¿no? Del camino del Judío, ¿no? Totalmente carente de protección, ¿no, Pancho? Sí, efectivamente. Ahí, claro, depende de la subida de las lluvias que haya, ¿no? Que quede más o menos cubierta la alcubilla, pero está bastante destrozada. Yo me he aproximado lo que he podido hacia ella porque está muy fangoso el terreno y lo suyo era un poquito que se arreglara, ¿no? Después vemos aquí en esta panorámica, sí. Esta es la zona que sube todo para la carretera que lleva para Los Villares, la zona ya norte de la ciudad, del Oriente. El último de la imagen al norte pues sería la cuesta del 14%. Bueno, pues ahí es donde yo sitúo, donde se sitúa la alcubilla de Santa Clara. Sí. Es muy importante esta alcubilla por lo que representa, ¿no? Ahí que vemos la imagen es una alcubilla modesta en sí, en su estructura, es una reforma que yo creo que le hicieron, no tiene muchas décadas esa alcubilla, la apariencia que tiene actual, aunque su construcción es posible que esté datada ya desde 1577, o por lo menos es cuando el convento de Santa Clara, que pertenecía a la orden franciscana de Segunda Orden de las Clarisas, solicitó al municipio de Córdoba pues traer unas aguas, ¿no? Claro, ¿quién podía traer agua desde tan lejos? Sí. Pues se dan varias circunstancias. Por un lado, Santa Clara, el convento, tenía bastante poder económico y por tanto se podía permitir una infraestructura hidráulica, traer desde esa captación en la sierra, son unos 7,5 kilómetros de línea recta hacia Córdoba, ¿no? O sea, aquí hacía falta bastante ducado, que es la moneda que se manejaba entonces, sí. Estamos hablando de finales del siglo XVI, un buen ciclo económico, aunque después se entró en una crisis que sería todo el siglo XVII. Entonces, gracias a que era un convento con bastantes recursos económicos, se pudo permitir el lujo de hacer una captación en una huerta que era suya, ¿no? Era por un espacio que se llama, y todavía tiene el nombre, Maestrescuela. Por detrás de Maestrescuela, pues allí coincide que la orografía, la geología del terreno permite la captación del agua, podríamos hablar de unas 25 pajas de agua, que esa unidad, para que nos entendamos, esto viene siendo unos 4 litros de agua por minuto, o sea, para entendernos, unos 2.000 litros de agua al día.
Claro, esto lo solicitaron el convento de Santa Clara. Este convento tenía por aquella época tenía unas 60 monjas. Si tenemos unos 2000 litros o unas 60 monjas, nos trae un poquito por encima de los 30 litros de media por persona y día. La media de aquella época, pues la verdad podía estar rondando entre 10 o 15 litros de agua por persona a día. O sea, estamos diciendo que era poca agua, pero también era mucho una congregación de 60 monjas. Estamos hablando también de un convento que ronda entre los 4.000 o 5.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Pues entonces era un gran desahogo traer esas aguas, ¿no? También era una inversión. Pensemos que si eran unas 25 pajas de agua, como digo, unos 2.000 litros, cada paja de agua se podía por aquella época vender perfectamente a unos 400 ducados. Si nosotros echamos en cuenta el valor, un ducado estaba hecho en oro, la moneda, en unos 3,6 gramos, cerca de 24 quilates. Si intentamos buscar el precio al día de hoy, pues nos sale poniendo el 18 quilates, está hoy en día pues, unos 30 euros, pues me sale que podrían haber obtenido de ganancia estas monjas 1 millón de euros al día de hoy, ¿no? Haciendo la convertibilidad en oro, ¿no? Claro, yo creo que ese mismo dinero lo invirtieron en la propia obra, ¿no? O sea, estamos hablando de una obra bastante grande, un lujo para la ciudad, para aquella época, para que pudieran disponer de agua las monjas y también parte en fuentes en la ciudad, porque el municipio les puso una serie de condicionamientos, ¿no? Y sin embargo, Pancho, como hemos visto justo en el caso anterior, las que no están derruidas están semienterradas y se encuentran en un estado muy avanzado, ¿no?, de deterioro. Claro, si seguimos, por ejemplo, por Santa Clara, ahí sí se ve que está correctamente, ¿no? Pero si nos vamos a otras, por ejemplo, del venero de la Cima, a ver si podemos ver la imagen, esta imagen, por ejemplo, este es el venero de la Cima, ¿no? Bueno, pues esto estaba formado por dos alcubillas, distanciadas una de otra a unos 50 metros. Por desgracia, la que está por detrás de esta se le ha puesto una tapa de pozo de hierro, y el techo, pues que era de ladrillo, una construcción abovedada muy bonita, pues se ha destruido, y hoy en día está pues tapada por piedra, porque el arroyo, creo que pasa ahí el de San Cristóbal, pues lo han tapado de roca y demás, y la segunda alcubilla, digo, no se ve, y la que queda es esta primera. Y además usurpadas por la vegetación, claro, también. Usurpadas por la vegetación, claro. Claro, es que la vegetación pues busca su lugar también, ¿no? Claro, claro. Entonces la pobre, pues mira, hace falta pues que se luzca un poco por dentro. Cuando en su día, cuando yo llegué allí, pues había bidones de combustible, creo, grandes, estos de 200, 300 litros, todo tipo de piedra y de palos, troncos. La verdad que el abandono era grande, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estas construcciones debería haber periódicamente, no sé, cada 5 o 6 años, pues intentarlas lucir, o cada 10, tampoco quizás tanto, ¿no? Antiguamente estas construcciones, pues estas estructuras cada 10 años, sobre todo lo que es los atanores, se revisaban porque se venían abajo, se llenaban de carbonato cálcico, ¿no? Entonces sería oportuno, aunque ahora no está en funcionamiento como la que acabamos de ver, la de la Cima, pero sí era importante que estén ahí como patrimonio, ¿no? En verdad he elegido esta alcubilla porque en su conjunto pertenecían a un mismo reparto de agua, o sea, la alcubilla de Santa Clara, la alcubilla de la Cima y la alcubilla de Los Morales, pertenece todo a un mismo conjunto de agua que llevaban hacia la ciudad, ¿no? La alcubilla muchas veces es un reflejo de las necesidades de la sociedad, es un reflejo del poder económico, es un reflejo de los intereses de desarrollo por determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Si la alcubilla, por ejemplo, de la Cima, como acabamos de ver, de Santa Clara o de Morales, se construyeron, sufrieron también modificaciones a lo largo de los siglos. Modificaciones porque siempre se buscó el tener más capacidad, más caudal, más aforo de agua para poderla llevar para la ciudad, ¿no? Esta imagen en concreto es la alcubilla de Los Morales. Traían agua de la zona de Torcilla Antas, que fue una huerta que compró el ayuntamiento sobre 1884. Esta alcubilla es posible que sea de 1888 porque en esta otra foto vemos unas chapas
que tenía no hace mucho, 3 o 4 años, en el cual se veía que ponían 1888, ¿no? Entonces coincide con la obra de traída de aguas que se llevaron hacia la zona de la Victoria, de los jardines de la Victoria. Si comparamos ambas fotos, esta y la anterior, vemos que falta la chapa de hierro. Es una pena porque se está destrozando la alcubilla y cubilla depósito, entonces lo suyo era que se le hiciera un arreglo importante, porque el techo yo creo que también amenaza ruina, y se recuperara, y sí que se le pusiera por otro tipo también, simulando la que había antes, otro tipo de chapa que imitara, ¿no?, a lo que se dice en su día, ¿no? Pues esa alcubilla en concreto, junto con la de Santa Clara, junto con la de la Cima, la Torrecilla Anta, era todo un conjunto de aguas que trajeron hacia la ciudad, ¿no? Cuando se unieron todas esas aguas, estamos hablando de 1888, fue por interés, por ejemplo, cuando le diré cómo será el desarrollo, ¿no? En la zona de la Victoria, los jardines de la Victoria, que ahora, por desgracia, poquito a poco se está cada vez urbanizando con más proyectos. En su día, del siglo pasado, los años 50, el hotel, el kiosco de la música, ahora quieren hacer un mercado, ¿no?, de productos. Sí, el mercado Victoria, ¿no? Sí, ¿no? Pues están bien esos proyectos, lo malo es que rompe el espíritu, la esencia de que lo que Córdoba quería con una zona ajardinada, ¿no? En su día se plantó todo aquello de árboles, se pusieron fuentes, y estas alcubillas sirvieron para que toda esa zona estuviera verde, porque en su día aquello estaba lleno de escombros, era una zona muy abandonada de la ciudad, y fue quizás, bueno, seguramente, ¿no?, es la llegada aquí del tren a mediados del siglo XIX lo que hizo que esa zona de la ciudad se desarrollara, ¿no? Y la clase social alta cordobesa pues se desplazó su centro de disfrute o de vivir hacia la zona nueva de la zona de los Tejares, zona la nueva zona jardinada de la Victoria, los jardines de la agricultura. Quizás Córdoba lo que quiso es imitar a otras grandes ciudades para jardinar, ¿no? Para jardinar la ciudad y ponerla en valor. Y la cuestión, la traída de las aguas fue clave para poder desarrollar esta zona de la ciudad. Entonces, estas alcubillas, como vehículos de gestión del agua y de reparto de agua, fueron fundamentales. Entonces, claro, es una pena que este patrimonio que ayudó a que durante unas décadas esa parte de poniente, zona oeste, norte de la ciudad, pues fuera más bella y pudiéramos presumir de Córdoba, pues ahora pues se desprecia, ¿no?, porque hay otro tipo de agua y otro tipo de canalizaciones, ¿no? Entonces, el hablar de la alcubilla es ponerla en valor y explicar un poco la historia de nuestra Córdoba, ¿de acuerdo? Incluso, Pancho, se habla de una eliminación sistemática, ¿no? No sé si en determinados periodos, pero bueno, volvemos un poco a ese eterno debate sobre si desde las administraciones o desde las diferentes entidades hay falta de voluntad o falta de capacidad para mantener esa parte de nuestro patrimonio, ¿no?, ese legado histórico. Bueno, esto ha sido una lucha siempre continua, ¿no? Porque la administración, cuando se empieza a preocupar de los temas del agua, ¿no?, ha sido un tema recurrente siempre, ¿no? Para centrarnos, porque la historia de Córdoba es que es amplísima, ¿no? Empezamos desde la fundación de la ciudad hace más de 2000 años, pero si cogemos el periodo cristiano, desde el siglo XIII, cuando ya se toma la ciudad de nuevo por los cristianos, la implicación de la administración en el agua va en aumento desde el siglo XIII, XIV, XV con las fuentes, y se empiezan a poner la nueva fuente, la que hablamos el otro día de la Fuenseca, de San Rafael y demás, no se traen fuentes y se ponen fuentes de velocidad, pero claro, para que estas fuentes dispongan de agua hay que traerlas de dónde, o de la propia ciudad con los propios manantiales o de más lejos. Aparte ya de los acueductos, que en tiempo romano y musulmán aportaban agua a la ciudad, hubo una infraestructura más modesta de traída de agua, que son los ejemplos que estoy hablando hoy, que son las de Santa Clara, que son las aguas de los Morales, de Torrecilla Anta, propios venidos de la mina o de la Cima, lo que son las aguas del Cabildo, que en verdad son las aguas de Santa María y las aguas de Huerta de Hierro. Todas esas modestas captaciones por sí solas
era poco caudal, pero si nosotros la juntamos, estas imágenes que vemos en concreto son aguas de la Alcubilla de Antas, que está en buen estado. ¿Por qué esta Alcubilla está en mejor estado que las anteriores? Porque la empresa de agua y masa la sigue utilizando, ¿no? Sigue por la zona norte, esa es la Alcubilla, esta otra Alcubilla está a unos 50 metros de la anterior, hay poco más de 51, 52 metros entre ellas. La EMASA se preocupa por mantener estas construcciones en pie, porque en verdad se le está dando uso y se le está, por zona norte de la ciudad, está repartiendo esta agua de Torrecilla a Antas. ¿De acuerdo? O sea que las alcubillas que están en pie es porque todavía tienen un uso para la ciudad, ¿de acuerdo? Y tenemos esa suerte. Si algún día, pues por lo que sea, esas aguas o disminuye su caudal o ya el ciudadano prefiere agua de abastecimiento propio de los pantanos porque tienen otras propiedades a nivel de cal y demás, ¿no? Pues si caen en desuso, rápidamente debiera haber pues una legislación que la apoyara en su mantenimiento, ¿no? Por eso digo que la gestión de este patrimonio hidráulico ha ido variando con el tiempo. Como te estaba diciendo hace un momento, el interés de traer las aguas en principio fue para las fuentes y posteriormente las familias con dinero para tenerla en su propio domicilio. De ahí y algunos conventos, como estamos poniendo el caso de Santa Clara, o el propio cabildo eclesiástico con la agua del cabildo, se trajeron las aguas para la ciudad, ¿no? Y entonces el desarrollo de esta infraestructura requería un fuerte aporte económico, ¿de acuerdo? Que estuvo detentado por dos organismos, tanto el Cabildo Municipal como el Cabildo Eclesiástico, ¿de acuerdo? Y es lo que yo quiero un poquito hacer ver, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen de la alcubilla de Hoja Maimón, de la zona del Naranjo. En estos últimos meses pues se ha acordonado la alcubilla. Esta es tiene bastantes dimensiones. Quizás la base de esta alcubilla pues sea de un periodo quizás hasta romano, no se data, pero ahí el tipo de construcción que se ve en su base no parece que sea de la Edad Media. Pancho, perdona, te quería también preguntar por esto, si existe algún tipo de datación, de etapa en la que aflore una mayor cantidad de este tipo de construcciones de ingeniería. ¿Qué sabemos? Porque vemos que son morfológicamente muy diferentes, ¿no? Tienen una fisonomía muy distinta. Es que las necesidades son diferentes, claro. El momento constructivo son diferentes, los arreglos que se han ido haciendo ha sido por distintas épocas de Córdoba. La alcubilla yo creo que ha habido desde el primer momento que ya se asentó aquí la Córdoba romana, ya hizo distintas estructuras para repartir el agua, o sea que la alcubilla tiene su origen desde la misma fundación de la ciudad, ¿no? Ya cada cultura tenía una manera de desarrollarla, ¿no? El pueblo romano pues tenía mucho más poder económico y lo que hizo fueron acueductos, unas construcciones enormes que traían un enorme caudal a la ciudad. La cultura musulmana yo lo que veo es que se dedicó más bien a mantener lo que ya hicieron los romanos, a condicionar un poco a sus necesidades, porque claro, la zona geopolítica de los romanos era la zona de Claudio Marcelo, la zona norte de entrada de las aguas, que es la zona donde se desarrolló la ciudad romana, mientras que la zona musulmana, su centro natural, por así decirlo, era la mezquita. Entonces las aguas entraban por la zona de poniente. Las conducciones romanas, pues los musulmanes pues la condicionaron hacia por donde querían que entraran sus aguas, más que por la zona del norte de la ciudad, por la zona de poniente, ¿de acuerdo? Y ya en tiempo cristiano, pues hubo una mezcla de todo. Se aprovechó la estructura de reparto romana, las conducciones romanas y también las musulmanas, pero digámosle que hubo, yo creo, más cierto abandono. Se vivió un poco de la renta, de lo que ya estaba hecho, hasta que poco a poco se vio la necesidad de que había que mantener estas estructuras, ¿no? Y entonces tanto el cabildo eclesiástico por un lado, pues hizo su propia infraestructura y el cabildo municipal por otro, y hubo sus roces, ¿no? Por ejemplo, las aguas de la Fuensantilla
Cuando quiso el ayuntamiento pues hacer una nueva canalización y llevarlo hacia otros puntos de la ciudad, en la zona de la Ollería, pues todo lo que había allí que hacían trabajos de cerámica y demás, pues apelaron al cabildo eclesiástico que saliera en su defensa, ¿no? ¿Entiendes? Entonces quiero decir que la infraestructura depende de la cultura, depende del momento, del poder económico, de las necesidades. También yo creo que las cuestiones de las pestes que hubo en Córdoba motivaron también la necesidad de cambiar las condiciones higiénicas, ¿no? Si las aguas del Cabildo en su día se trajeron a primeros de siglo XVII, fue, además de por, yo creo que una inversión interesante económica, fue por una condición higiénica, ¿no? Recordemos que sobre el 1601-1602 hubo una peste aquí en la ciudad que diezmaron, ¿no?, bastante la población, y 2 años después pues se decidieron traer las aguas de la Huerta de Hierro, que ahí se hicieron la alcubilla de Huerta de Hierro y la alcubilla de la zona de Santa María, ¿no? Y también se aprovecharon las aguas de la alcubilla de Santa Clara, las aguas que se captaron de los Morales, de la propia Sima, del venero de la Sima, que aunque tenía poco caudal, como digo, iban sumando, y todo un conjunto de aguas de la sierra que se fueron canalizando por esta infraestructura, que es el motivo que nos trae hoy aquí, ¿no?, la alcubilla, ¿no? En ese sentido, como digo, las estructuras están en función del reparto de agua de la zona, de los intereses económicos, de los intereses geopolíticos, ¿no? O sea, es complejo, ¿no? No se puede decir que una alcubilla está en un sitio determinado. Hombre, hay una cosa básica, una alcubilla inicial, de cabecera, por así decirlo, está donde la naturaleza se lo puede permitir. Tiene que haber unas condiciones geológicas, hidráulicas del suelo que puedas tú captar el agua. Si el suelo no permite que de ahí se capte el agua, porque no emana naturalmente, y aunque haga una mina no capte, la alcubilla no tiene razón de ser. Donde veamos una alcubilla es porque el suelo en concreto, si no en su proximidad, haciendo una mina a cierta profundidad, como puede ser 25, 50, hasta 100 metros, captas el agua, ¿entiendes? Y eso ha sido una idea constructiva que ha tenido el cordobés siempre. Tenemos Antas, que hace su captación, tenemos Santa Clara, que no hace una sola captación. Mira, tenemos una captación pues a finales del siglo XVI. Al primero del XVII también hace su captación. Se tiene noticias de captación de nuevo, o sea, de ahondar más en la mina, pues por 1861, por ejemplo, en 1884, en 1902, en 1912. Y todas van siempre buscando más volumen de agua, ¿no? Santa Clara dio, por ejemplo, 70 pajas de agua, que no está nada mal. Ya empezaba a ser un caudal bastante importante, ¿no?, a la altura como podía ser las aguas del Cabildo. O sea que según las necesidades de sequía, había periodos pues que, bueno, sabemos que se sacaban los santos, ¿no?, y se paseaba por la zona de la judería, y apelando a que hubiera piedad, ¿no?, y que cayeran agua, ¿no?, pero al mismo tiempo que se apelaba a la religión, pues a Dios, ¿no?, pues se pensaba de una forma más terrenal y se hacían obras, infraestructuras, o bien de mantenimiento de lo que ya existía, o bien de nuevas traídas de agua, ¿no? Hablábamos antes de la relación, ¿verdad?, del vínculo que había importante, en fin, necesario entre el deterioro y el uso, ¿no?, la utilidad o la funcionalidad que se pueda considerar según qué sociedad. Sin embargo, en el Plan de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba se dice reiteradamente que el conjunto de fuentes, alcubillas, veneros, albercas puede tener pues un gran uso como recurso turístico, incluso como infraestructura para conservar o alimentar a determinadas especies, con función también de carácter social, en fin. Da la sensación de que incluso desde las instituciones se plantea la necesariedad de poner en valor, como tú decías, y de armonizar esas construcciones con el trazado actual, tanto en la ciudad como en las afueras, ¿no? Sí, yo creo que podríamos potenciarlo mediante, no sé, el senderismo, cuando hacemos senderismo, ¿no?, pues hacer una ruta, yo ya lo he propuesto en su día, hacer una ruta de alcubillas, ¿no?, claro, es que se visiten.
poner algunas pues que tenían agua, que vuelvan a tener agua, que podría ser el caso, ¿no? Arreglando las conducciones. Sí, se podría. Ocurre que ahí siempre ha habido intereses encontrados, ¿no? O sea, no es lo mismo el cordobés que vive aquí en Córdoba y un momento dado va de forma puntual a visitar y a disfrutar el fin de semana de la sierra y encontrarse con este patrimonio, con la persona que vive y tiene su sustento en la sierra, ¿no? Ahora no es lo mismo vivir en la sierra, no es lo mismo que antaño, ¿no? Antaño surgía mucho la picaresca de estas, entre Alcubilla y Alcubilla, las conducciones que había entre medio, pues las rompían, las machacaban para dar de beber, por ejemplo, al ganado, ¿no? O no ya al ganado, sino simplemente por descuido de los propietarios, ya sea a nivel de cabildo municipal o cabildo eclesiástico, porque también pasaba su apuro económico, que siempre ha sido así, pues aprovechaban algunos vecinos y robaban, sencillamente robaban el agua y se la llevaban a sus propiedades, ¿no? Y esos conflictos de uso y disfrute de esta estructura, más que patrimonio cultural o histórico, eso lo vemos ahora, es que ahora esta estructura la vemos algo como patrimonio, no de uso, sino de disfrute, de ver lo que había, para entender cómo vivíamos antes. Una manera, ¿no? de conocer también, claro, nuestro pasado. Porque ahora no tiene utilidad, muchas de ellas. Claro. Entonces se ve sus intereses son otros. Pero antes la vida dependía de esta estructura. Y por eso la ordenanza depende también de los emplazamientos. En otras ciudades y demás se permitía que, aunque tú tuvieras tu propiedad, tuvieras tu alcubilla en tu propiedad, cualquier persona que tuviera sed podía entrar en tu propiedad y beber agua, ¿no? ¿Entiendes? O sea que el uso y disfrute, el concepto de todo el entorno del agua y cómo se gestiona, con la estructura que se gestiona, ya sea a nivel de alcubilla o de atanores o de conducciones de agua, ¿no? Depende de la época, de la visión que se tenga de la época y de las necesidades, ¿no? Ahora la administración, como las necesidades son otras, sí debe entenderlo como un patrimonio antiguo, histórico, para conservar y para que se disfrute, ¿no? Para que haya rutas, para que tenga quizás un cierto perímetro, si es que va a hacer falta de protección. A mí lo que se ha hecho en caso de Alcubilla de la Palomera, se ha puesto una valla muy vulgar, ¿no? Corriente ahí alrededor y no se pueda. Bueno, eso es algo para salir del paso. Debiera pues haber unos carteles que dijeran, bueno, esta agua venía de tal sitio, esta se comunicaba con otra de tal forma, es de tal época, a nivel arqueológico histórico pues tiene tal etapa. Entonces eso gustaría, ¿no? Tener toda esa información. Y con toda la alcubilla y con todas las conducciones pues hacer lo mismo, una cierta protección y una información, porque las cosas se protegen cuando se educa a la gente. O sea, que es que la base de todo no es tanto el dinero, que el dinero, digámosle, es lo que te pone en marcha cualquier tipo de protección, sino es la educación. Si nosotros educamos al cordobés, pero no tanto, ya no es la instrucción en el colegio, sino el propio padre y madre que saca a sus niños, le quita la tablet, la PlayStation y todo el aparatito electrónico, se lo lleva a la sierra y dice, vamos a conocerla. Y aunque el niño al principio no quiera, porque los niños de ahora están muy acomodados, se le lleva al campo y se le enseña, mira hijo, pues esta es la naturaleza, estos son los arroyos, así son las plantas que hay, estas son las plantas aromáticas y este es el agua que circula por aquí y esto es como se repartía el agua antaño o como se reparte ahora, ¿no? Esa educación cívica de nuestro entorno es la base para que esta alcubilla, estas canalizaciones, este agua siga fluyendo y que no nos encontremos con fuentes de que toda la vida, como comentaban antes, estaba ahí y hoy llega con la sorpresa de que de niño tú la conocías, que te escapaba a la sierra y estaba ahí, disfrutaba de ella y bebía, ¿no? Hay una cosa que también recomiendo que tengamos cuidado, que porque hay una alcubilla que lleve mucho tiempo, no se beba de ella. Hay que si no pone un cartel de agua potable, porque yo veo mucho la alcubilla que va por la cuesta del 14% de los billares, veo muchas familias que recogen agua con su vehículo y llegan allí y en esa conducción pues recogen agua. Yo analicé en su día esas aguas y creo recordar que no estaba en condiciones. ¿Entiendes? La alcubilla de la Palomera, antes de que estuviera vallado, yo entré y recuerdo, creo que había un animal dentro muerto. Y
y le dice a las personas que se paran a beber de esta fuente, de esta alcubilla, claro, y dice, pero si yo he vivido aquí de toda la vida, es verdad, y quizá tengan su organismo esté más fortalecido que otras personas, ¿no? Pero claro, el tener un control fitosanitario de las aguas, digamos unas aguas que van por libres, es muy complicado, y sobre todo cuando la contaminación es aguas arriba, ¿no? Entonces, en este aspecto hay que disfrutar del patrimonio hidráulico, pero tomando su distancia en lo que respecta al consumo de agua, ¿no? Nos falta esa información, tenemos estudios, catálogos, como por ejemplo el del archivero municipal José López Amor, tenemos las ordenanzas municipales de 1884, por ejemplo, pero falta todavía un registro, un inventario realmente completo en el que podamos tener todos estos datos y acercarnos a la alcubilla con total conocimiento de lo que estamos viendo. Bueno, López Amo era un amor, era Amo, López Amo, ¿no? Amo, que yo le he puesto el amor. Sí, es curiosa la historia de este hombre, yo no sé por dónde tengo leído, tengo que encontrarlo, ¿no? Que fue un archivero que se dedicó en cuerpo y alma al archivo, ¿no? Aunque cuentan que era porque no se llevaba bien con su señora y prefería estar todo el día allí en el archivo trabajando, ¿no? Y su padre creo que también era archivero, y este señor se le mandó, creo que fue por 1876 o cosas así, se le mandó que hiciera una recopilación de todos los legajos que tenía, lo que existía en el archivo sobre las aguas, ¿no? Había surgido también problemas de enfermedades y de falta de agua en la ciudad, y este señor, con los enormes conocimientos, porque creo que de crío entró prácticamente a ayudar a su padre allí en el archivo municipal, pues claro, cuando se le mandó esto tenía era la persona imprescindible del archivo para, sobre todo, ya no solo porque sabía dónde estaban los documentos, los tenía bien catalogados, sino sabía leer el castellano antiguo. No todo el mundo sabía leer esos legajos, que al día de hoy yo voy a leerlo y me quedo a la vista ahí porque es un lenguaje, unas letras, ¿no? Entonces este hombre sí ordenó, hay un libro que el archivo municipal hace unos años, creo primero de los 90, lo editó, en Las aguas de Córdoba, un libro azul, así que sale la foto de la Fuenseca, que recomiendo, que esté bien. Ese libro yo lo he tenido como un libro de cabecera y siempre estudiándolo, ¿no? Yo reconozco que la labor de este hombre fue ingente, pero para desconocer el tema de las aguas, porque él era un profesional como archivero, no como experto en agua, ¿no? Es una buena referencia, aunque incompleta. Piensa que yo llevo 7 u 8 años estudiando ese mismo libro. Casi todos los días cojo el libro y me di cuenta, claro, el López Amo hizo un buen trabajo, pero digámosle que hizo una catalogación de las aguas de Córdoba, las fue por nombre, las fue juntando, hizo unos resúmenes, pero que por suerte ya se han mejorado bastante, ¿no? Cuando, por ejemplo, las aguas del Cabildo, cuando habla de esas aguas, habla de 2 veneros. Claro. 2 veneros, cuando en verdad son 4, las aguas son 4 los que alimentaban, ¿no? Existe mucha confusión de las aguas de Santa Clara, que lo estamos hablando esta mañana, las aguas de Morales, de Huerta de Hierro, pues se confunden los nombres, porque en verdad los nombres bailan según la época quien lo utiliza, ¿no? El venero de la Cima, uno te lo dice con S, otro con C, hasta los nombres están mal, cambian con la época los nombres, las traídas de las aguas, unas veces las que traen de Santa Clara, la llama y va hasta la Victoria, ¿no? Pues esa conducción la llaman de Santa Clara, mientras que otras veces la llaman de Torrecilla Antas, ¿no? Tiende uno a confundir muchas veces si el recorrido de esas aguas son las mismas que tienen las aguas del Cabildo, porque en verdad siguen por una misma zona de caída, ¿no? Y comparten, digámosle, alcubillas muy próximas. Y entonces la verdad es que el estudio de las aguas, sus distintos componentes hidráulicos, construcción hidráulica, como son las canalizaciones, las propias alcubillas, confunden al erudito, ¿no? Porque intentamos saber sobre estos temas, fíjate, como no va a confundir al profano. Me acuerdo una vez que entré en una cafetería, un señor lo conocí, salió el tema de las aguas y me hizo referencia a López Amo, y dice, ese libro que es fácil de leer, que es sencillo, yo lo entiendo todo. Digo, pues mira, yo llevo 7 años leyéndolo y todavía dudo sobre cómo van las aguas, ¿no? O sea que vamos a seguir investigando y vamos a poner en valor, porque cuanto más investiguemos vamos a tener un conocimiento base importante, y entonces sí lo podremos llevar, como digo, a las zonas que existen todavía de reparto de agua, como son las alcubillas o canalizaciones de Atanore o Atarjea,
y ponerle su registro, su nombre y decir, bueno, pues esto pertenece a esta época y bueno, igual que hay allí en la estación de autobuses, ¿no? Que está ahí el agua Fábrica Catedral, ¿de acuerdo? Pues ahí tiene también su letrerito y aclaran un poquito de qué va, ¿no? Bueno, pues no nos ciñamos solo en eso y ampliémoslo a la ciudad, al resto de la ciudad y la campiña. Tenemos, por ejemplo, en Vallellano, la Alcubilla de Vallellano, Sí. que está enfrente de San Basilio, allí no hay ningún cartel. Yo he hecho en falta un cartelito que aclare algo, ¿no? Los Morales, la Alcubilla de los Morales, pues hace falta su cartel correspondiente y así en todo, ¿no? Y sobre todo porque, como bien hemos dicho antes, el estado de estas alcubillas pueden precisar de una intervención, a lo mejor en algunos casos inmediata, ¿no? Sí, urgente. Incluso cuando tú haces ese trabajo de internarte en esas canalizaciones y bajo esas construcciones, siempre existe el riesgo, ¿no?, del derrumbe, porque no sabemos realmente casi ni lo que pisamos ni lo que nos podemos encontrar por encima, ¿no? Bueno, es que hay... Cuando uno capta, cuando se capta el agua, normalmente mediante una mina, efectivamente. Hay minas que son, yo no sé datarlas, ¿no? Pero por ejemplo, la agua de Santo Domingo de Silo, esas aguas fueron cedidas por Fernando III, ¿no? Cuando se llegó aquí, se invadió la ciudad en 1236. Bueno, pues esas captaciones ya existían en el siglo XIII, y esas seguramente pues tenían varios siglos para atrás. Claro. Esas minas, la verdad que son muy peligrosas meterse allí. Son minas que tienen un montón de siglos, que desde el siglo, por lo menos desde el siglo XIX, yo creo que no han sido reparadas, ¿sabes? Y lo malo es que se derrumben parcialmente, porque aquí lo malo es que al principio las casas que hay aquí en el barrio, pues cada vez las queremos, algunas zonas se permiten y tienen más altura, y yo he visto construcciones modernas que han hundido las galerías subterráneas. Me he metido por esa galería y me he encontrado con el derrumbe, yo creo que por obra nueva. Y claro, cuando el agua tiene un principio, es que no se para nunca, el agua siempre busca su atajo. Entonces, si tú tienes canalizaciones que llevan verdadero porte de agua, son como pequeños ríos, arroyos subterráneos, y quedan bloqueados, eso crean tapones, ¿no? Claro. A mí hay zonas que me preocupan de la ciudad, como es la zona del arroyo del Moro y todo eso, ¿no? Que como ha crecido la ciudad y se ha creado el propio plan Renfe, yo creo que ahí, por lo precipitado de la obra de la traída del tren en el año 92, no se pararon mucho en las circunstancias de la existencia de las aguas que iban por el subsuelo. Pensemos que estas aguas que van por debajo nuestra de la ciudad, pues no van muy profundas. Hay algunos sitios del arroyo del Moro, que digo que el nivel freático puede estar 5, 6, 8 metros bajo nuestros pies, ¿no? Imaginaros el plan Renfe, que va el tren, que se crea toda una pantalla para que las vías, esté protegida las vías, ¿no?, van soterradas, ¿no? Claro, por ahí van aguas. Yo durante mucho tiempo he intentado localizar las antiguas aguas que pasaban de la zona, digamos, por encima del plan Renfe a la ciudad, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde están esas aguas? Algunas sí están localizadas, pero otras no tengo yo muy claro que estén bien localizadas, ¿no? Entonces, ya no solo el plan Renfe, sino los propios constructores, cuando hacen nueva edificación estos años, que hace una locura en las edificaciones, ¿no?, te encuentras que ellos han visto que llegaba una conducción antigua de agua y han creado una pantalla de hormigón impermeable. Entonces, cuando tú creas una pantalla impermeable, tú como edificio, en cierto modo te quitas el problema, porque tú te haces ahí una pantalla importante, como digo, impermeable, y el agua ya no tienes problema. No ocurre sin siempre, bueno, pero en un principio, en los primeros tiempos del edificio no tienes problema. El problema se lo pasas al vecino, al que está enfrente o los alrededores, porque esos pisos son más viejos y lo mismo no están tan protegidos, ¿no? Entonces te encuentras en muchos sitios aquí en Córdoba, es que es patético verlo, ¿no? Te metes en las cocheras y estás resumando las paredes, pero cantidades enormes de agua, ¿no? ¿Qué hace se le llama, hay protesta con la constructora y demás, y lo que pone son como vallas de chapa para tapar las paredes, pero así no se soluciona el agua porque está resumando, ¿no? Claro. Hay algunos bloques por la zona del Arroyo del Moro que a mí me asusta verlo, porque es que tienen, no te lo vas a creer, tienen como auténticos arroyos circulando por las cocheras, pero canalizados, ¿no? Y lo malo no es eso, es que tienen bombas de agua puestas, a costo, cubriendo el costo
la propia comunidad de vecinos. O sea, hay bloques, fíjate lo que te dice el dato, que tienen hasta 14 bombas, la mitad de ellas las 24 horas del día funcionando, achicando agua que va al alcantarillado. Madre mía. Y del alcantarillado va al final, por todo el sistema que está bien desarrollado, va a la golondrina, que depuran agua que en un principio no está hasta para que se hubiera vertido en un principio del río, ¿no? Sí, sí. O sea, algunas sí se alivian al río directamente, pero yo creo que muchas otras, a mi parecer, van a las golondrinas. Pero el problema no del gasto ya es la golondrina, ¿no? El problema es cómo se permite que determinados constructores le pasen el muerto ese a los vecinos, cómo los vecinos lo aceptan. Yo no entiendo cómo puede una comunidad de vecinos pagar bombas que esté achicando por minuto miles de litros, que si uno echa las cuentas con la calculadora sale millones de metros cúbicos de agua, que asusta, asusta. Cuando uno echa cuenta y dice, bueno, si esto ocurre por hora, ¿qué ocurre un día? Tanto, y un año, esto para una bomba, si son 14 bombas, o si está la mitad funcionando 7 o 6, ¿qué volumen de agua estamos hablando anualmente? Asusta, ¿eh? Bueno, pues... Y eso cuando lo ve en varias comunidades, dice, pero bueno, ¿qué gestión han hecho estas constructoras? ¿Qué permiso se le ha dado para que estén bañados los edificios alrededor de agua? Eso, el problema dentro de las comunidades. Ahora vámonos fuera de las comunidades. O sea, cuando se pone unos bloques de hormigón, una pared de hormigón impermeable, se crean bolsas de agua, el agua o bien tira para arriba, como yo conozco algunos pozos que entran en carga, quiere decir que el agua sube por el propio pozo, ¿no? Y sigue, como sea año lluvioso, pues puede que salga hasta por la propia propiedad, que salga el agua, ¿no? O cree problemas en los bajos, ¿no? Todas las zonas de la zona de la Ollería, yo he visto cocheras allí, de verdad, yo digo, ¿y ustedes cómo pueden tener así? Mira, es que conozco también el tema que a algún vecino le he dicho, oye, tú vives aquí, digo, una pregunta, ¿tu cochera a qué tiene está así con agua? Y dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, es que no falla, es que es sistemático, ¿no? Eso es la zona de la Ollería. Si tú te vas a la zona de Cañito Bazán, que yo lo he dicho alguna vez, Cañito Bazán, el nombre de la avenida no tiene nada que ver, que allí no pasa, allí pasa el Fábrica Catedral. O sea, es los desconocimientos de esta ciudad. Llamarle una avenida con nombre de unas aguas que no son esas aguas las que pasan, sino son otras aguas las que pasan. Esa es la ignorancia, ¿no? Bueno, pues si uno coge esa zona y ve dónde se vierten las aguas, la cantidad de aguas que se están ahí acumulando, es un sinsentido, ¿no? Yo tengo constancia de que ahora, no me acuerdo, 3 o 4 años, el volumen de agua que había en exceso allí en la golondrina, no se sabía de dónde, y se pensaba, digo, bueno, esto es de verterse del alcantarillado, ¿no? Entonces, ese agua tiene salida, ¿no? O sea, para los jardines, hay parques que yo creo que de agua de abastecimiento, pues tú acumulas esa agua y reparte a los jardines, para el baldeo de las calles, ya está empezando la mentalidad de los huertos urbanos, ¿no? Oye, pues si se van localizando, se van haciendo, pues se tienen en cuenta, oye, pues esta agua podría servir una gestión de depósito, no sé. Hay muchas posibilidades que estas aguas de Menero, que todavía están ahí, se le dé salida. Pues entonces...